Hola, buenos días. Bueno, yo me tomo algunos días a la semana para leer artículos de investigación, si puedo asistir a alguna conferencia, aunque sea online, y seguir formándome para ver qué hay de nuevo dentro de la psicología, dentro de la medicina, junto con la psicología, dentro de cómo podemos integrar todo nuestro entorno a nuestra vida. Y recordaba de aquellos años, cuando yo estaba en investigación, habían algunos fenómenos que nosotros teníamos que tener en cuenta a la hora de evaluar investigación científica. Y es que tú debes controlar algunas variables para que no te saquen resultados que llamamos sesgados. Bueno, hoy en concreto quiero hablar de dos fenómenos. Uno es el efecto placebo, que mucha gente conocemos. Recuerdo que cuando trabajaba en UDH, cuando la medicación estaba pautada, por ejemplo, en 8 horas, en 12 horas, pero la persona decía tener algunos síntomas de ansiedad, etc., se le suministraba un efecto placebo y era una pastilla de azúcar que tenía formato de pastilla, porque verdaderamente no le podían suministrar la medicación hasta el momento, ¿no? Entonces, ¿qué hace el efecto placebo? Pues leo textualmente que es una respuesta terapéutica de mejoría de síntomas de una enfermedad que se produce cuando el paciente cree que un tratamiento es efectivo, aunque no lo sea. Es decir, tiene un efecto positivo. Tú crees, porque es una creencia, y esto es muy importante para lo que voy a decir después, que algo tiene efecto terapéutico y te está ayudando a sanar, aunque verdaderamente no tenga ningún efecto farmacológico. Bien, ¿y qué es el efecto nocebo? Un fenómeno en el que el paciente experimenta efectos secundarios de un tratamiento a pesar de no tener propiedades farmacológicas. Esto ocurre porque el paciente cree que sus efectos le pueden ser dañinos. A veces he escuchado que hay pacientes que empiezan a trabajar con la medicación y dicen, me la he dejado porque esto me generaba no sé qué. Un efecto que ni es posible, ni tiene interacción, ni se explica a través de ese tratamiento, pero si la persona cree firmemente que es así, es muy arriesgado decir que se provoca esos efectos, pero más o menos iría en esa línea, porque son creencias, porque le damos muy poco de poder a lo que creemos, a lo que pensamos sobre algo. Y ahora viene una reflexión que yo estaba haciendo, ¿no? Cuando hay una fuente de autoridad, un médico, alguien que yo considere que tiene autoridad para hablar sobre un tema, sea el que sea un tema legal, sea un tema sobre la salud, alguien me dice en las noticias, quien sea, que algo es así, yo tengo la creencia de creerlo por esa fuente de autoridad. Y si a eso le sumo un efecto de creencia sobre el miedo, alguien me ha dado un mensaje de autoridad, ¿vale? Porque lo ha dicho y yo le pongo miedo, estoy generando un efecto nocebo de los peores. Porque no hay peor efecto nocebo que el miedo. El miedo puede inmunodeprimir mi sistema inmune y yo puedo enfermar. ¿Por qué? Pues porque todos los niveles, es decir, se segrega una química, etc. Pero si yo me mantengo alejado de esa creencia, me observo, me calmo y digo, bueno, voy a observar si verdaderamente eso es así, descartando el miedo, entrando en la calma, reflexionando
todo lo que hay en mi entorno, pero también escuchando otras propuestas, otras voces, ¿no? Que también tienen contenido de valor, investigando. Eso es como cuando vamos a pedir una segunda opinión sobre algo que no tenemos claro, o no se ajusta a nosotros. Entonces, el efecto nocebo desaparece, porque es una creencia. Y si yo le meto una de las peores creencias, que es el miedo, cuando el miedo no es adaptativo. Porque el miedo es una respuesta adaptativa ante mi supervivencia. No cruzar la calle cuando viene un coche, ¿de acuerdo? Eso es el miedo adaptativo. Pero el miedo desadaptativo son las creencias que no son reales, son hipótesis que yo proyecto en mi mente. Claro, el cerebro no está diseñado para entender si lo que tú estás proyectando en tu mente es real o no. Él activa todo el sistema de creencias. Él activa toda la química por si acaso necesitaras escape-evitación. Por tanto, ojo con lo que proyectamos en nuestra mente porque podemos generar un efecto nocebo. Ahí lo dejo. ¡Feliz día!